Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar en esta mañana juntos, compartiendo este tiempo especial en el que abrimos la palabra de Dios y allí vamos escuchando el consejo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Espero que hayan tenido una semana linda, una semana bendecida, allí experimentando el obrar de Dios alrededor de ustedes, alrededor de cada uno, y de esa manera pues también dando gracias a Dios por su misericordia, su gracia y amor que día tras día nos acompaña. Y es que la vida cristiana es una maravillosa aventura. Caminar con Dios es algo maravilloso, algo espectacular. Es algo que en realidad solamente aquella persona que ha conocido a Dios puede llegar a experimentar. Y bueno, de hecho, el día de hoy, en esta mañana, me gustaría compartir con usted un tema que tiene que ver con esto, porque en nuestra vida cotidiana, las experiencias que vivimos nos van dejando lecciones. Y cuando nosotros no somos muy conscientes de estas lecciones, o no aprendemos nada, no sacamos nada de estas lecciones de la vida, vamos a sufrir, vamos a perder, perdemos gozo, perdemos paz, perdemos tiempo, perdemos oportunidades importantísimas. Ahora, ¿cuánto más como hijos de Dios, cuando Dios mismo es el que va creando la circunstancia y nos va permitiendo que vivamos experiencias donde quiere que aprendamos importantísimas lecciones a través de las cuales Dios quiere formar a Cristo en nuestra propia vida? Entonces, me gustaría que hagamos una oración, una pequeña oración para pedirle que Dios hable a nuestras vidas, a nuestro corazón en esta mañana, ¿sí? Antes de ir a la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y buen Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y regalarnos la luz de un nuevo día, con el propósito de que este día lo vivamos para ti, para la gloria de tu nombre. Y esa forma de vivir empieza allí rendido a tus pies, allí arrodillado en tu presencia, allí con un corazón inclinado a tu voz, para saber lo que quieres que hagamos, para saber lo que tenemos que hacer y de esta manera sí, glorificar tu nombre. Habla a nuestros corazones en esta mañana, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mi amado hermano, espero que tenga allí a la mano su Biblia, para que de esta manera poder ir siguiendo juntos la lectura bíblica. Vamos a ver la historia de un hombre que caminó con Dios y que en su caminar con Dios tuvo que aprender lecciones muy, pero muy importantes que van a ir transformando su carácter, su esencia, su vida misma, quien es Él. ¿Sí? Esta es la historia de Jacob. ¿Sí? La historia de Jacob empieza allí en el capítulo 25 de Génesis. Y no vamos a mirar toda la historia porque sería demasiado tiempo que nos llevaría, pero sí nos vamos a centrar en un capítulo en particular. Y en este capítulo el capítulo 32, vamos a sacar estas lecciones que van a ser muy importantes en nuestra vida también. Las lecciones en mi caminar con Dios. Para los que no están familiarizados por allí con este personaje, con la vida de Jacob, como les dije, su historia empieza allí en Génesis 25. Él es el nieto de Abraham, el hijo de Isaac y Rebeca. Y Jacob, hermano de Esaú, a quien le va en 2 ocasiones a sacar la primogenitura a su hermano mayor, a Esaú, de una manera, como era muy oportunista Jacob, pues él va allí en primer lugar, la primera vez que se apropia de la primogenitura de su hermano mayor es aprovechándose el estado y la sensualidad de su hermano, y entonces con un guiso de lenteja le va a comprar la primogenitura. Y después, en una segunda ocasión, un tiempo después, Jacob también
va a usurpar ese lugar, aprovechándose de la vejez de su padre y de la visión que ya no tenía Isaac. Entonces va a tomar el lugar de Esaú y se va a hacer pasar por Esaú, va a usurpar ese lugar y le va a sacar la primogenitura. Esto obviamente va a generar un tremendo enojo, odio en el hermano, en Esaú, contra Jacob, al punto de que va a querer matarlo. De esto se va a enterar pues la madre de estos jóvenes y le va a decir a Jacob: huye de acá porque tu hermano te quiere matar. Y entonces Jacob va a huir y va a terminar allí en tierra de sus parientes, allí donde Labán, y allí en ese lugar va a conocer a quien va a ser el amor de su vida, va a quedar flechado. Y allí también en ese lugar donde conoce a Raquel, también en ese lugar Jacob va a tener que probar el sabor amargo de su propia medicina. El usurpador, el engañador, de pronto va a experimentar allí también engaño, va a ser allí engañado, se van a aprovechar, Labán se va a aprovechar de él y entonces lo va a explotar. Entonces va a experimentar allí un poco de su propia medicina, va a hacer un arreglo con Labán por Raquel. El arreglo era trabajar 7 años por ella, ¿no? Y él estaba tan enamorado que estuvo dispuesto. Paréntesis, queridas señoritas, no hay que hacerle las cosas fáciles a los muchachos, No hay que hacerle las cosas fáciles. A veces viene un muchacho a decirte: te amo, tú eres el amor de mi vida, estoy loco por vos, yo quiero estar contigo siempre, pero son palabras que se dicen y nada más, Vos, querida señorita, tenés que asegurarte qué chico es el que se está acercando a vos. Vos puedes decirle: bueno, vos dices que me querés, anda a arreglar con mi padre, como tuvo que hacer Jacob, ir a arreglar con Labán, ¿no? Anda a arreglar con mi padre. Y allí tu papá pues va a tener una entrevista, una charla seria con este muchacho y lo va a examinar y va a ver si realmente este muchacho va a estar dispuesto a sacrificarse por vos. Jacob estuvo dispuesto a sacrificarse, finalmente lo va a hacer 14 años, 14 años que dice la Escritura le van a parecer pocos, porque estaba perdidamente enamorado de Raquel. Así es que hace esto, Y si vos dices: bueno, es que yo no tengo mi papá, te digo algo. Habla con el pastor Pablito y decile: acá hay un muchacho que me quiere hablar, que me está hablando, y que este muchacho hable con el pastor Pablo, y el pastor Pablo lo va a hacer laburar. Necesitamos reparar la fachada de la iglesia, y allí vamos a ver si el tipo esquiva el bulto o realmente está dispuesto a trabajar, a demostrar que él sí te merece, que no es un vago, que no es un oportunista, sino que sí te merece, ¿ok? Cerremos el paréntesis acá. Labán, pues, se va a aprovechar de Jacob, no solamente en este negocio de hacerle trabajar 14 años finalmente por Raquel. Jacob va a terminar con 2 mujeres, pues con Lea y Raquel. Allí va a tener sus hijos y va también a prosperar con el ganado, ¿no? Y sus propiedades. Esto pues va a provocar también celos en Labán, y Labán lo va a tratar mal en algunas ocasiones. Esto pues va a hacer va a provocar que Jacob decida tomar a sus mujeres, a sus hijos, su ganado, todas sus cosas, y huir de su suegro, porque evidentemente ya era una situación insoportable, no podía resistirlo más. Así es que en esa huida, Labán se va a enterar y le va a dar alcance a Jacob, y allí en ese encuentro van a arreglar las cosas, van a hacer las paces, lo van a hacer bien delante de Dios. Allí van a hacer un compromiso de lealtad y las cosas quedan bien entre Labán y Jacob. Así es que después de este momento, donde los dos arreglan las cosas, hacen las paces, hacen todo bien delante de Dios, estamos allí en el capítulo 32. Capítulo 32 de Génesis. Allí vamos a centrarnos en este capítulo. Capítulo 32, del versículo 1 al 3 en primer lugar, y después vamos a saltar hacia los últimos versículos de este pasaje, de este capítulo. Dice de la siguiente manera:
Jacob siguió su camino, después que se despide de su suegro, ¿no? Que arreglan las cosas, se despide de su suegro, entonces dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Saltemos un poquito más adelante. Vamos allí al versículo 24, hasta el 30 vamos a leer, y dice así. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué episodio, ¿eh? Aquí en el capítulo 32 vemos que Jacob va a responder al llamado de Dios cuando Jacob estaba allí todavía en la tierra de su suegro, de Labán, y Jacob trabajaba duramente, no como jefe, sino que bajo las órdenes de su suegro, y de pronto Dios lo llama. Y Jacob va a responder ese llamado y va a salir de allí, de ese lugar. Así que allí vamos a ver la primera lección que Jacob tuvo que aprender. La primera lección, lo leímos allí en el versículo 1, fue la lección del cuidado providencial. El cuidado providencial. Qué maravilloso es estar consciente de que cuando respondemos en fe, en obediencia, en confianza a Dios, dando pasos en la dirección que Dios nos está llamando, qué maravilloso saber que Dios mismo cuida de nosotros en ese peregrinar, en ese caminar, en esa senda que hemos decidido tomar, en la dirección que Dios nos está marcando. Dios mismo se encarga de ir con nosotros y cuidándonos. Allí en el versículo 1 lo leímos, ¿recuerda? Allí Jacob siguió su camino, dice. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Los ángeles de Dios estaban allí. Y Jacob, cuando se da cuenta de esto, allí en el versículo 2, dice que a este lugar lo va a llamar Mahanaim, que significa dos campamentos. Allí Jacob va a ser consciente de que no hay un solo campamento, el campamento de él. No, hay más de un campamento. Está el campamento de él, el campamento terrenal, pero hay otro campamento, el campamento celestial. El campamento de Dios, con todas las huestes celestiales, y el campamento de Jacob, estaban los dos campamentos en el mismo lugar. Ahora, Jacob está consciente de que por donde él vaya, mientras sea en la dirección que Dios le marque, no va a ir solo, sino que el campamento de Dios va a estar siempre con él. Cuando Jacob avance en su peregrinar, en su caminar, en la dirección que Dios le está marcando, y de pronto él se detiene y arma su campamento, allí en ese lugar donde va a armar su campamento, Dios va a armar su campamento. Él va a decir, Mahanaim, acá hay dos campamentos. Está mi campamento, pero también está el campamento de Dios. El campamento de Dios. Y saber que Dios va con nosotros es lo que va a traer al corazón paz. Porque sí, indudablemente muchas veces hay temores. Cuando Dios nos llama a algo desconocido, a algo que nosotros no sabemos, que no hemos hecho antes, un camino por el cual no hemos andado antes, de pronto viene ese temor. Pero cuando llega la convicción de que Dios nos está moviendo en esa dirección,
entonces podemos estar seguros de que Dios va a ir con nosotros. Independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, circunstancias adversas, difíciles, tristes y de dolor, podemos tener la seguridad de que Dios va a estar con nosotros. Dios va a poner su campamento junto al nuestro. Esta es la primera lección que Jacob tuvo que aprender en su caminar con Dios. Pero la segunda lección que tuvo que aprender Jacob es la lección de los conflictos del pasado. Recuerde que Jacob había tenido un conflicto con su hermano Esaú un tiempo atrás. Este era un conflicto no resuelto. Era un conflicto que amenazaba la vida de Jacob, y no solamente la de él, sino la de toda su familia. Entonces, allí Jacob de pronto va a comenzar a experimentar temor. ¿Sí? Dice allí la Escritura, si me acompaña el pasaje, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Opa, ¿se dio cuenta? El relato demuestra que el corazón de Jacob se angustió al ver la situación que se le venía. ¿Sí? Había un conflicto del pasado, había un conflicto no resuelto. Él sabía que le había hecho daño a su hermano Esaú, que lo había engañado, que había tomado de su hermano Esaú algo que no le pertenecía a él. Le robó la primogenitura y sabía que esto había provocado un odio en su hermano, y ahora su vida estaba en peligro. Ahora, ¿no le ha pasado a usted también, amado hermano, que de pronto vienen a su mente recuerdos de conflictos del pasado que no están resueltos, que no han sido traídos allí a la presencia de Dios y han sido arreglados allí en la cruz de Cristo? Y entonces el solamente recordar ese conflicto ya le roba la paz, le roba el gozo del momento presente que debería tener. O que alguna otra persona mencione ese tema, ya usted lo pone mal. Quizás hasta por dentro se estremece en su corazón de que se mencione un evento del pasado que es un conflicto no resuelto. Bueno, eso es lo que está experimentando Jacob acá. Él está viviendo este momento. Él había hecho un daño y eso no se había arreglado. Así que ahora está asustado. Y nos pasa a nosotros también. Hemos tenido una experiencia linda con Dios, una experiencia allí donde hemos estado expuestos ante la presencia de Dios, ante su palabra, ante el poder de su Espíritu, y Dios habla, ministra nuestro corazón, pero de pronto, cuando recordamos los conflictos del pasado, nos olvidamos de ese momento que Dios estuvo obrando en nuestras vidas, de que Dios, esa promesa de que Dios va a estar con nosotros y nos va a acompañar, y de pronto nos olvidamos, y la angustia toma de pronto allí un protagonismo que no debería. Pero aquí vemos en Jacob esta tremenda lección, la de los conflictos del pasado, conflictos no resueltos. Sin embargo, él va a tener que aprender otra lección más. Y allí vamos a ver, a continuación en este capítulo, esta tercera lección que Jacob tuvo que aprender, y es la lección del clamor penitente. Aquí vemos que en medio de ese temor, de esa angustia que está experimentando Jacob por los recuerdos de estos conflictos del pasado, de pronto él va a hacer algo. Y gloria a Dios por lo que Jacob hace. Jacob va a levantar los ojos al cielo en medio de su angustia, en medio de su temor. Se acuerda de Dios y levanta los ojos al cielo y va a hacer un clamor penitente. Miren lo que dice allí el versículo 9. Seguimos en el mismo capítulo 32, ¿no? Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien.
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¡Wow! ¡Qué momento! Jacob nos deja acá una gran lección, una lección que él tuvo que aprender y que nosotros tenemos que aprender. En medio de nuestros temores, en medio de nuestra angustia, cuando vienen esos conflictos del pasado, quizá, poder levantar los ojos al cielo. Y aquí no solamente que hace un clamor penitente, dice: Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, Jehová, tú que me dijiste, tú que me llamaste, tú que me diste esta indicación y yo la seguí, yo di el paso, líbrame ahora, ¿no? Pero él va a hacer, aparte de esta plegaria penitente, él va a hacer una confesión maravillosa. Él va a decir: yo que soy menor que todas las misericordias que he recibido de ti, yo que no las merezco, no merezco nada de ti. ¿Sabe? Esta es la actitud correcta que debemos tener usted y yo. Muchas veces el hombre o la mujer creen que se merecen algo de Dios. Creen que se han portado tan bien y que le han hecho favores a Dios, que ahora Dios tiene que responder las oraciones, que Dios está obligado a responder oraciones. Y Dios no está obligado. Dios está obligado consigo mismo, no con usted o conmigo. Como mucha gente que va enseñando por ahí: reclámale a Dios, decreta, ordena. No. Jacob no decretó nada, no reclamó nada. Jacob dijo: yo que no merezco, yo que soy menos que las misericordias, de las misericordias que he recibido, yo no merezco nada. Señor, si algo he recibido ha sido por tu gracia y por tu misericordia. Esta es la actitud que debemos tener, amado hermano. No seamos como algunos que van allí con un rostro levantado contra el cielo, hacia el cielo con orgullo, y que levantan la mano y dicen: Dios, yo que he hecho esto y aquello. Como el fariseo, ¿se acuerda cuando Jesús menciona allí esta historia del fariseo y el publicano? ¿Qué hacía el fariseo cuando estaba orando? Estaba allí parado, estaba de pie al lado de un publicano que estaba allí de rodillas. Y el fariseo oraba: yo que diezmo, yo que ofrendo, yo que doy todo. El tipo no entendía lo que es la gracia de Dios. El Dios soberano, el Dios omnipotente, que se haya dignado a mirarme y me haya cubierto con su gracia y su misericordia, debería conmover nuestro corazón y hacernos reaccionar de una manera humilde, en sencillez delante de Dios. Un clamor penitente vemos aquí en la vida de Jacob. Esta es la lección que nosotros tenemos que aprender. Mi amado hermano, no dejemos que la angustia o el temor nos hagan olvidar esos momentos maravillosos donde Dios ha ministrado nuestros corazones y su palabra y sus promesas han estado allí presentes. No dejemos que los conflictos nos hagan olvidar de ello, sino que vengamos a Dios con un clamor penitente, en humildad de corazón. Señor, yo que soy menos que las misericordias. Otra lección que tuvo que aprender Jacob es la cuarta lección que tuvo que aprender. Y esta lección es la lección de una condición penosa. Una condición penosa. Prontamente, después de haber hecho un clamor penitente, es impresionante cómo Jacob nuevamente desciende al valle de la desesperación. Allí en los versículos 16 en adelante dice: y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas?
¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Dice el versículo 18, entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Qué condición tan penosa la de Jacob. Él había clamado y orado a Dios, pero enseguida, inmediatamente después de su clamor, él comienza a actuar con estrategias humanas. Jacob estaba acostumbrado a planificar a su manera, a hacer a su manera, a desarrollar estrategias humanas. Siempre, claro, él procurando la bendición de Dios, queriendo tener una bendición de Dios, pero a su manera. Y su manera no era la correcta. Mi amado hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado también a usted y a mí que clamamos a Dios, que intervenga en medio de una situación que estamos atravesando, que no sabemos cómo resolverla? Y después de clamar a Dios, después vamos y hacemos como a nosotros nos parece, como nosotros queremos, como a nosotros se nos ocurre. ¿Y no habíamos orado a Dios? Aquí Jacob había orado a Dios. Ahora, imagínese el testimonio que Jacob está dando a sus siervos, a su familia, a la gente que le rodea. Sus siervos dirían, pero a ver, ¿no es que Jacob nos dijo que acá hay 2 campamentos? ¿No es que nos dijo que Dios y las huestes celestiales están acá con nosotros? Y si es así, entonces ¿por qué tanto lío? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todas estas estrategias humanas? ¿Y dónde está esa confianza? De labios dice una cosa, pero con su vida vive de otra manera. Qué momento, ¿no? Donde somos incongruentes entre lo que decimos y cómo vivimos. Entre lo que decimos que se debe hacer, pero después hacemos otra cosa totalmente diferente. Acá le pasó eso a Jacob. Y nos ha pasado a nosotros también. Nos ha pasado que cuando llegan los conflictos, los temores, nos hacen allí actuar de una manera diferente a la que Dios esperaría que actuemos. Debemos recordar las promesas de Dios en ese momento. ¿Quién es Dios? No olvidar que Dios ha prometido estar con nosotros. No olvidar que no estamos solos. Aquí y ahora, en este momento, está el campamento de Dios. Dios está en medio nuestro. Dios está con nosotros. Esta es una maravillosa verdad que la palabra de Dios declara. No permitamos que esto se nos olvide. Porque cuando olvidamos esto, sí, entonces va a venir el temor, sí, entonces va a venir la angustia, sí, entonces va a venir el hecho de usar de estrategias humanas. E incluso olvidar que Dios está acá en medio nuestro, nos lleva y nos conduce al pecado. Porque nos olvidamos que Dios está acá, entonces por allí nos alivianamos o nos relajamos y entonces podemos ceder a la tentación. No debemos olvidar jamás que acá está el campamento de Dios. Mientras usted y yo caminemos en la voluntad de Dios, el campamento de Dios estará con nosotros. Y nada nos podrá hacer el maligno. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, ahí en el capítulo 5, el maligno no le toca. Porque somos de Dios, le pertenecemos a Dios y el maligno no le toca, dice el apóstol Juan. Qué maravillosa verdad. Mientras usted y yo estemos allí en el centro de la voluntad de Dios, Dios está con nosotros y el maligno no nos toca. ¿Ok? Pero la quinta lección que tuvo que aprender Jacob y que esta lección debemos aprender nosotros es esta lección de un combate persistente. Un combate persistente. ¿Cómo fue este combate? Bueno, vamos a la lectura bíblica. Allí en el versículo 24 en adelante dice de la siguiente manera: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Así se quedó Jacob solo. Mi amado hermano, déjeme decirle una cosa. Las cosas más importantes y las cosas más profundas, las cosas más valiosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo va a hacer a solas. Lo va a hacer a solas. Jacob se quedó solo. Este es un momento en que él y Dios a solas,
Esto no es en grupo, esto no es allí delante de toda la gente. Estos son los momentos privados que usted y yo debemos tener con Dios. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que estuvo a solas con Dios, haciendo un clamor penitente, genuino? Acá fue un momento a solas con Dios. No debemos descuidar nuestro tiempo a solas con Dios. No debemos menospreciar ese tiempo a solas con Dios. Hay muchos cristianos que viven un devocional diario superficial. Un devocional diario que en realidad no es un tiempo valioso con Dios, sino un tiempo rápido, por salir ya, sacarse encima ese momento, por cumplir. Son esos momentos a solas los que Dios quiere usar para trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra fe. Esos momentos a solas. No menospreciemos nuestro tiempo de intimidad con Dios, nuestro devocional diario, ese tiempo personal con Dios. Porque de hecho es un tiempo personal. Es a solas, es privado, pero es personal. Esta lucha no la puede pelear otra persona por usted. Estos momentos no los puede vivir otros momentos por usted. Es personal. Personal. ¿Ok? Ahora, hay muchos que por allí cristianos, muchos cristianos que han nacido en hogares cristianos. Y quizás en su experiencia cristiana, la fe que tienen es una fe prestada, la fe de sus padres, o la fe de la congregación, no es la fe personal. Y cuando sucede esto, jamás va a experimentar esa persona el milagro que Dios quiere hacer en su vida. La obra que Dios quiere hacer, esa obra maravillosa que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, jamás lo va a experimentar. Mientras viva de una fe prestada. No vivamos de una fe prestada. Esto es algo que tiene que ser personal. Debemos desarrollar nuestra comunión personal con Dios. Nuestro tiempo personal. Nadie más puede tenerlo por nosotros. Esto es algo que lo tengo que hacer yo. Nadie más lo puede hacer por mí. ¿Ok? Es personal. Así fue la experiencia de Jacob en esta historia. Así es nuestra experiencia con Dios. Así es como Dios quiere obrar. Cuando tengamos ese momento allí de luchar con Dios, de luchar a solas, y es una lucha personal. Yo no sé si usted ha vivido algún momento así, o cuándo fue la última vez. Sería bueno evaluar. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un tiempo allí a solas intenso con Dios? Intenso, personal. Ahora, fue intenso, este momento fue intenso, fue apasionado, este combate personal, este combate con Dios, fue un momento muy apasionado. Para este momento, Jacob ya había tenido esta lucha con el ángel, que es Cristo mismo. Esta es una cristofanía, es el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová, Cristo mismo, con quien estaba luchando. Y para este momento ya el ángel había introducido allí la punta en la coyuntura del costado de Jacob y ya se había expuesto esa herida y él estaba allí cojeando. Pero ¿sabe algo maravilloso? Después de esta experiencia, que Jacob va a quedar marcado por Dios en este combate personal. Después de este momento, él va a lograr más cosas cojeando, que las que lograba antes corriendo. Corría para acá y para allá y hacía a su manera y de esta manera y planificaba como él quería, iba. Ahora que está cojo, pero marcado por Dios, va a lograr cosas valiosas, va a lograr cosas importantes. En esos momentos a solas con Dios, Dios quiere marcar su vida, Dios quiere marcar su corazón, Dios quiere marcar su carácter, mi amado hermano. Dios quiere hacerlo conmigo, con usted y con cada hijo de Dios. En esos momentos a solas Dios quiere marcar su vida. Y cuando usted
tenga esa experiencia con Dios, va a lograr cosas maravillosas con Dios. Cosas maravillosas. Tiene que estar dispuesto a tener ese combate allí, ese combate persistente, orando y clamando, personal, apasionado. No te dejaré, le dijo en el versículo 36, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré. ¿Sabe una cosa? Muchas veces los cristianos hacemos oraciones livianas, rápido ya, y queremos que Dios nos conteste ya, y nos cansamos si no viene la respuesta de Dios y allí lo dejamos y abandonamos esa oración. Acá hay una lección para aprender. Este tiene que ser un combate persistente. Allí le dijo Jacob, yo no voy a dejarte, no me voy a levantar de mis rodillas, no voy a dejar de clamar, no voy a dejar hasta que no me bendigas. No me bendigas. Muchas oraciones estuvieron a un pasito de obtener su respuesta, pero el cristiano dejó de orar. Allí, al poco tiempo de obtener la respuesta, no llegó, porque se cansó y dejó de orar. Tenemos que persistir. Tenemos que aprender esta lección que tuvo que aprender Jacob. ¿Sabe una cosa? En realidad, Jacob no estaba pidiendo, cuando dice, no te dejaré si no me bendices, no estaba pidiendo ser librado de Esaú solamente. Estaba pidiendo ser librado de sí mismo. Jacob estaba cansado de su propia vida, estaba cansado de ser un engañador, estaba cansado de ser un usurpador, estaba cansado de ser un tramposo. No te dejaré si vos no me libras de mí mismo. Y entonces el ángel le va a decir, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Qué vergüenza tener que decir Jacob, que significa un engañador, un estafador. Pero va a obtener la bendición. Y Dios le va a decir, no se llamará más tu nombre Jacob, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Tu nombre será Israel. No serás más un mentiroso, un tramposo. Serás ahora un príncipe. Y yo te he marcado para que recuerdes quién eres ahora. Con esta marca recordarás quién eres. Has tenido un encuentro con Dios y ahora eres un príncipe con Dios. Uno que ha contendido con Dios, uno que ha peleado con Dios y ha vencido. Ese eres ahora. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Esaú representa normalmente la carne. Muchas veces nosotros tenemos que venir a Dios y decirle, Dios, líbrame de mis propios errores, líbrame de mis propios fracasos, líbrame de actuar en mi carne, líbrame de mí mismo, porque yo sé que mi carácter es de esta manera. Muchas veces tiendo a ceder a la carne, actúo carnalmente. Muchas veces me gana la soberbia, el orgullo, muchas veces me gana la codicia, muchas veces me engaña la apariencia, la vanidad, muchas veces me gana esto. Pero estoy cansado, Dios, de esto en mi vida, no quiero más de esto. Muchas veces me gana el miedo, me gana el temor, el terror, el pánico, muchas veces me gana. Estoy cansado de ser así. Dios, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y orar y clamar hasta que Dios marque tu corazón y vos puedas recordar que Dios te ha marcado y Dios te ha cambiado. Jacob dejó de ser un tramposo y Dios lo convirtió en un príncipe. Qué lección tan importante que tuvo que aprender Jacob. Mi amado hermano, mi oración en esta mañana es que usted y yo podamos aprender estas lecciones que Dios quiere darnos. Y que cuando la gente nos observe, pueda decir de usted y de mí, este está caminando con Dios. Este es una persona que está aprendiendo lecciones valiosas en su caminar con Dios. Esta es una persona que está creciendo en su andar con Dios. Y entonces que usted pueda ser de bendición a otras personas, como lo fue Jacob. Después de esta experiencia, Jacob fue de bendición para las futuras generaciones. Que las generaciones que vienen detrás de usted, detrás de mí, puedan ser bendecidas
porque caminamos con Dios y cada lección que Dios quiso enseñarnos, la aprendimos, la tomamos, la vivimos y Dios pudo formar a Cristo en nosotros. Ok, mi amado hermano, yo le envío un fuerte, muy, muy fuerte abrazo a la distancia y deseo que Dios me lo bendiga grandemente y espero que Dios pronto nos permita la oportunidad de vernos para darnos este abrazo de manera personal. ¿Ok? Dios me lo bendiga, mi amado hermano.